Red de fincas recuperadas en Mendoza, alimentos sanos en 500 hectáreas de agroecología campesina. Con el acceso a la tierra y al agua como bandera, familias productoras de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra se organizaron en una federación de cooperativas para la producción agroecológica en Mendoza. Más sobre esto nos va a contar Facundo Martín, que ya lo tenemos en comunicación. Facundo, muy buenos días, bienvenido a Infofederal. Estamos en vivo y en directo por Telemax para todo el país. Fabián y Patricia te saludan. Hola, muy buenos días, Fabián y Patricia. Muchas gracias por la comunicación y saludos a los televidentes. Bueno, muchas gracias, Facundo. Contame, a ver, sintéticamente, de qué se trata, digamos, todo esto, fincas recuperadas en Mendoza, y después, bueno, vamos a ir desarrollando distintos temas, obviamente. Bueno, básicamente es un proceso largo, pero como está contado ahí un poco en la nota que estaban referenciando, es un proceso virtuoso desde mi punto de vista, largo, que comienza, digamos, con recuperar tierras abandonadas en la zona de oasis de la provincia de Mendoza y que, bueno, ahora terminan siendo un complejo, un entramado, una red de producción de alimentos con estas características, ¿no?, de tener un enfoque agroecológico. Entonces me parece una experiencia realmente que valía la pena recuperar y bueno, cuento ahí un poco las historias personales también, más allá de los números que llaman la atención de la cantidad de hectáreas y el volumen de la producción que se ha alcanzado, ¿no? Bien, claro, vos, Facundo, no sos parte de, como para aclarar también a los televidentes, vos no sos parte de estos trabajadores rurales, sino que sos una persona que conociste, rescataste esta historia y de alguna manera, bueno, la haces o la has hecho conocer. Contame, vos me decís fincas que estaban abandonadas, bueno, ¿cómo toman conocimiento? ¿Cómo es todo el proceso? Porque digo, una finca abandonada no es que vas y la ocupás y te pones a trabajar la tierra, lleva todo un tema de organización y permisos y demás, ¿o cómo lo hicieron ahí en Mendoza? No, por supuesto, es tal cual lo dices, pero es una parte bastante desconocida de la situación de Mendoza. Lo cierto es que en Mendoza siempre se ha producido mucha uva para vino fundamentalmente, pero algunos, los mayores, recordarán que hacia fines de los años 80, 1980, esa década, se dio una crisis vitivinícola muy grande. Se conoce, ¿no?, que corría el vino por las acequias, no tenía precio, Sí. Bueno, fue una situación muy compleja y se abandonaron miles y miles de hectáreas, ¿sí? Se abandonaron directamente. Entonces eso generó un problema muy grande porque también, como saben, en Mendoza tenemos que regar para poder cultivar y eso hace que los sistemas de cultivo sean intensivos, con mucha inversión de capital, mucha infraestructura. Entonces, con esta crisis que les cuento, todas esas tierras quedaron abandonadas e improductivas, pero lo que sí sucede es que lo que se debe pagar para producir con el agua, por el riego, la sigue cobrando, o sea, la factura del riego, aunque uno no la use, sigue llegando. Y eso generó una crisis total porque esas tierras dejaron de ser, entraron a tener una deuda tan grande que ya quedaron en manos del Estado un poco, ¿no?, de unos entes que existen acá en la provincia que administraban esas fincas que tenían enormes deudas con el Departamento General de Irrigación, que muchas veces la deuda de agua supera el precio de la tierra. ¿Me entienden? El entramado complejo. Entonces, ahí lo que hacen las familias es, en un acuerdo con este ente que maneja el agua en la provincia de Mendoza, hacer planes de pago para regularizar esas deudas y pagarlas en largo plazo, pero realmente poner a producir las fincas, no con título de propiedad, sino usando las tierras y pagando las deudas del agua, que es a lo que todo les interesa, porque hacen falta alimentos, la provincia necesita poner esas tierras en producción y el Departamento General de Irrigación necesita que se rieguen y que el agua se use. Entonces, de alguna manera, se reactivan con comodatos de uso donde los nuevos productores se hacen cargo en planes de pago de estas deudas que existían históricamente. Sé que es un poco complejo el entramado, pero esa es un poquito la síntesis de cómo se accede a la tierra, ¿no? Te pregunto, ¿cuánta gente está trabajando?
Bueno, yo ahí cuento varias organizaciones, hay organizaciones de primer grado que son las cooperativas, Sí. hay una federación de cooperativas y hay una organización mayor. Las cooperativas que están organizadas en la federación son 10 cooperativas. Algunas cooperativas están integradas por 10 productores y otras están integradas por 30, 40 productores. Entonces, bueno, los números son variables, más o menos cuando uno consulta por la cantidad total, la UST, la organización gremial más grande, habla de unas 1000 familias, ¿no? Bien, bueno, contanos un poquito qué cultivan allí y cuál es el fin de esto, más allá que supongo, por supuesto, se usará algo para propio consumo, pero la idea de esto es poder venderlo, ¿no? ¿Hay lugares específicos para esto? Bueno, en primer lugar, ¿qué se cultiva? Y en segundo lugar, ¿cómo lo comercializan? Bien, en los cultivos básicamente, hay diversidad, pero básicamente tendríamos que pensar que es horticultura, o sea, verduras, ¿no? Ajá. El tomate es muy importante, el melón y la sandía, zapallo, sandía ya lo dije, distintos tipos de zapallo, pimiento, maíz. Básicamente es un universo bastante diverso, pero de horticultura. Parte de esos productos se venden para consumo en fresco y parte se industrializan. Bien. Bien, te pregunto, estamos viendo una foto, creo que es tomate. Sí, puré de tomate. Puré de tomate, en las botellas de vidrio. En la botella de vidrio. Con esto quiero decir que le dan valor agregado a la producción también. Exactamente, eso es lo interesante, que hay cooperativas de la federación, hay cooperativas que se dedican a la producción primaria y hay otras que se dedican a la parte agroindustrial, a la transformación. Qué bueno. Realmente la experiencia con la salsa de tomate o el triturado de tomate, que es el nombre correcto, ha sido muy exitosa y de hecho ha sido reconocida por el INTI, por una serie de entidades vinculadas a la gastronomía como un tomate de altísima calidad, pero a la vez que pueda acceder cualquier consumidor, porque también hay una preocupación porque los precios sean realmente accesibles. Por eso también se habla de las redes de comercio justo, ¿no? Facundo, contanos también, bueno, aparte de esto que vos me decís que se cultiva allá en la tierra, también hay presencia de ganado allí en estas tierras, y bueno, ¿cómo se organizan con la cría de esto? Y bueno, contanos a ver cómo lo van manejando este tema del ganado. Sí, el ganado fundamentalmente es ganado caprino. Ajá. Entonces el producto principal de eso es el cabrito, como se llama más para las regiones de ustedes, o el chivo aquí en la región de Cuyo. Y bueno, también es una producción que es agroecológica históricamente, no como las verduras que ahora estamos reaprendiendo a cómo cultivarlas sin tantos agroquímicos. La producción de cabra en los campos naturales, que es donde se da acá en la provincia de Mendoza, bueno, es una carne de primerísima calidad y que también estamos intentando posicionarla para que no sea un consumo ocasional para las fiestas, sino que haya una provisión sostenida y que también de alguna manera forme parte de la dieta más cotidiana de las familias, porque realmente vale la pena y es la carne que en Mendoza se puede producir. Está bien, eso por un lado. Vos decís agroecológica, ¿qué insumos se utilizan bueno, para fertilizar la tierra, para darle mayor vigor? Bueno, ahí comento yo un poco en el proceso de desarrollo de la agroecología que existe lo que se llaman los bioinsumos, ¿no? Sí, porque nosotros es muy conocido el agregado, por ejemplo, de nitrógeno o de urea, pero en general en los cultivos se utiliza eso que proviene de una síntesis química, ¿no? Es para agregar nitrógeno, pero que ha sido sintetizado en una fábrica y viene de afuera. Lo que se hace en los procesos de agroecología es sustituir eso por un bioinsumo, o sea, materia orgánica, que también tiene alto contenido de nitrógeno, pero que se produce a partir de los mismos componentes que existen en la zona rural. Entonces se hacen, por ejemplo, compost, ¿no? Claro. El compostaje es una actividad muy importante que se incorpora a los suelos y también se hacen otros productos más sofisticados que llevan un proceso más largo, pero en las mismas cooperativas existen 2 biofábricas que producen esos insumos para los mismos productores que están asociados, y eso permite sustituir digamos, agroquímicos convencionales de síntesis química por estos insumos naturales que además terminan teniendo un costo mucho más bajo, porque ya es ampliamente conocido que los costos de los agroquímicos están
están dolarizados, son altísimos y para un pequeño productor es imposible también de utilizarlos, además del componente ambiental que tiene utilizar bioinsumos, ¿no? Bien, Facundo, estaba leyendo también, hay una nota que dice que cuentan con un centro educativo. Sí, exactamente, porque cuando la organización empezó a intentar generar procesos de involucramiento, sobre todo de las generaciones más jóvenes, porque también es cierto que hay un proceso de envejecimiento de los productores, bueno, había una dificultad porque el sistema educativo primario y secundario tiene un enfoque muy urbano y hace tiempo se abandonaron, existieron, pero se abandonaron los programas más enfocados en la producción y en que el valor del estudio para las familias campesinas tenga que ver con quedarse en el territorio, porque hay una idea de que el que estudia es porque se va a ir. Entonces, a partir de ese diagnóstico, que fue muy acertado, estoy hablando de algo que sucedió hace como 15 años, se empezaron a desarrollar procesos educativos de nivel medio, porque se creó una escuela técnica agroecológica y después también se crearon en convenio con instituciones provinciales y universitarias, se crearon tecnicaturas superiores en agricultura, con orientación a agroecología, en economía social, y ahora hay una experiencia muy interesante que ya está terminando de profesorado en educación básica. Se han formado maestros que van a trabajar en las mismas escuelas rurales, pero han sido formados un poco en esta cosmovisión, en esta pedagogía de la alternancia y de la agroecología como paradigma de vida en el campo y de producción. ¿Cómo es el tema de riego, no? Sabemos que Mendoza tiene sus problemas, ¿no? Con el riego. Exacto. Sí, realmente, bueno, siempre ha sido una problemática histórica, pero en los últimos, ya llevaríamos 15 años, la sequía hidrológica se ha aumentado porque nosotros dependemos de lo que nieva en el invierno, claro. Sí, para sí, poder sí. regar en la temporada de primavera y verano. Y cada vez, producto del calentamiento climático, del cambio climático, tenemos menos nieve. Entonces, el agua que tenemos disponible en la temporada es mucho menos. Durante muchísimo tiempo, en los últimos años, hemos tenido la mitad del agua. A cada finca, a cada productor le ha llegado la mitad de agua que le llegaba históricamente. Eso implica que si alguien cultivaba 10 hectáreas, ahora puede cultivar 5, o tiene que hacer un uso mucho más eficiente del agua, que es el gran desafío, y por eso yo también cuento ahí que están incorporando algunos sistemas de riego muy sencillos, pero que logran aumentar la eficiencia para poder hacerle frente al cambio climático, que es absolutamente evidente para quien trabaja con procesos naturales. Sí, sí, totalmente, está a la vista. Una última pregunta, todo lo que comercializan, ¿qué destino tiene esa misma Mendoza? ¿Salen de las fronteras provinciales? ¿Cómo es? Sí, la organización logró instalar un almacén campesino que está ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza. Ajá. Y ahí se comercializan todos los productos que produce la Federación de Cooperativas, más muchos otros que provienen o de otras cooperativas o de otros actores del mundo de la economía social de la provincia, pero también del país. Porque eso también, a partir de la creación de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que es un proceso muy interesante, se ha dado un intercambio de producción entre actores. Entonces nosotros comercializamos, por ejemplo, yerba que proviene de la zona donde están ustedes, claro, y de todos estos procesos cooperativos, y se envía el tomate triturado para allá. También se envía hacia algunos mercados justos de Buenos Aires, de Rosario. Entonces se está tejiendo una red de producción horizontal donde no hay tantos actores intermediarios y concentradores, sino es entre los mismos actores productivos que logran comercializar y de esa manera, digamos, retener un poco el valor agregado y también que llegue a los consumidores con un precio más accesible. Entonces sí, hay comercialización en la provincia, pero también más allá de la provincia.
Muy bien, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, Facundo, por este testimonio, por contarnos un poquito algo de lo que sucede allí en Mendoza con estos trabajadores rurales, que bueno, la verdad, Fabián, una gran manera de organizarse, buscar el sustento y también, bueno, producir alimentos agroecológicos, que eso hoy por hoy, ese es el futuro, ¿no? Totalmente. Es el futuro. Y recuperar también tierra, ¿no? 500 hectáreas en Mendoza, que sabemos que por ahí las zonas son áreas que requieren de una mayor cantidad de agua, también que la carga animal, bueno, por eso está el ganado caprino, ¿no? La carga animal no es muy alta, así que bueno, Facundo, felicitarte a vos y a toda la gente que trabaja en todo esto, porque aparte el trabajo dignifica y es una salida laboral muy, pero muy importante. Bueno, muchas gracias por el interés y un saludo. Gracias. Un saludo, Facundo, muchas gracias. Bien, seguimos y vamos a otro tema. De alguna manera lo habíamos anunciado al principio, pero en este caso vamos a escuchar a Adolfo Ferrero, ingeniero agrónomo, productor lechero y ex presidente de Sancor en la década del 90. ¿Qué dijo Ferrero? Él dijo que en Sancor no hubo corrupción. Vamos a compartir esta, que es la primera parte. Y bueno, la evolución y la juntada de técnicos y el florecimiento de las cooperativas primarias de Sancor hizo que se instalen un grupo de ingenieros agrónomos en la zona y vayan evolucionando. ¿En qué año fue eso, Adolfo, que trabajaste fuerte en esa, caminando, abriendo tranqueras? Abriendo tranqueras. Yo empecé a trabajar, el primer productor que asesoré fue en diciembre del 79. Ajá, mira. Yo me recibí en el 78, en febrero del 78. A los 2 meses empecé a dar clase en un colegio agrotécnico de Colonia Aviñón. Di clase durante 35 años. Me ayudó muchísimo a interpretar las cosas. Venían los hijos de productores al colegio, interactuábamos con ellos. ¿Había receptividad en los tamberos cuando ustedes iban a abrir tanquera o había algo Sí, había un poco de rechazo. Arriba, en el 80 se inunda la zona, entonces le habíamos hecho sembrar alfalfa a los productores. Se perdió toda la alfalfa. Todavía había productores que habían pasado muchos años y me reclamaban, quisiste sembrar alfalfa, la perdimos toda. Y bueno, o sea, son las experiencias que venían. Y después, bueno, fuimos trabajando, fuimos evolucionando, las cooperativas empezaron a interactuar y a hacer realmente cumplir la función que tenía que cumplir. Y bueno, se fueron desarrollando la cooperativa, se fueron fusionando. Nosotros tenemos la cooperativa Dos Provincias de Colonia Vicha, tiene una fusión con la 20 de Eusebia, las 3 Colonias, que era una de las fundadoras de Sancor, y ahora se fusionó con Ramona Marini. O sea, es una cooperativa de servicio que está bien armada. Todavía existe, ¿no es cierto? Sigue existiendo y cada vez más fuerte. Mirá. Y cada vez con más injerencia en la zona. Mirá. Y en los productores, o sea. ¿Y cuándo te integraste a la vida institucional de Sancor? Como cooperativa de cooperativa. A cooperativa de cooperativa, como sea asesor de la cooperativa, con una preparación un poco superior a la que tenían los productores. Y los mismos productores me llevaron a que intervengan en la parte política de Sancor. ¿Cuál fue el primer cargo que tuviste en la directiva de Sancor? Yo entro en el año 91, fui en reemplazo era suplente de una zona que se había modificado, que era la zona de San Justo. Ajá. Después se formó la zona de Morteros. Y al año después yo ingreso como titular en la zona de Morteros. Ahí estuve 7 años en Sancor, ¿sí? En el Consejo de Administración, cumpliendo distintas funciones. Sí. Y en el año 97-98 fui presidente de Sancor. Presidente de Sancor. Presidente de Sancor. Orgullo. Tengo un orgullo enorme al margen de lo que estamos viviendo hoy. Tengo vívida una foto
la tradicional que se sacan con el escudo del logo de la empresa. Eran épocas bravas porque ahí es que comenzó en el 99 devalúa Brasil. ¿Habían armado ya Sancor do Brasil ustedes para esa época? Sí, lo teníamos, Sancor do Brasil, pero ya en el 99 yo no estuve más. Ah, ok. 98, 97, 98. 97, 98. Recordame un poco la radiografía de esa época. Hoy estamos casi llorando, una agonía, digamos, y está prácticamente viendo los despojos, dicho con todo respeto, de la compañía. ¿Cómo estaba la compañía en la década del 90? Y particularmente, ¿cuándo te tocó presidir, Sancor? A ver, yo ingreso en el 91 con una crisis de la economía, o sea, complejo. En 2 años recuperamos la actividad y se planteó un plan de inversiones de $200 millones. ¿Fondeados? Fondeados bancos internacionales. Bien. Logramos estar activos y me tocó inaugurar la última planta que teníamos en el plan de desarrollo, que es la planta de Sunchales. Ajá. La planta de leche en polvo de Sunchales. Inauguramos la planta de leche en polvo de Morteros, la planta de Balnearia, Acceso Norte. Ahí hay semiduro en Balnearia, ¿no? Sí. Acceso Norte. Acceso Norte, que es un centro de distribución, un centro de distribución robotizado, que era el boom del momento, no existía en la Argentina. ¿Cuántos litros recibía Sancor en ese momento? ¿Cerca de 6 millones ahí? Sí, alrededor, o sea, cuando yo me voy en el 79, en el periodo 79-80, se produce un récord de producción de 6.500.000, que armó un descalabro en la lechería, sí, con la devaluación de Brasil, y de ahí, bueno, empezaron a caer las cuestiones. El director del Distrito 3 de Federación Agraria Argentina, me estoy refiriendo al productor Matías Martiarena, marcó diferencia con el gobierno nacional. Bueno, lo escuchamos. Del inmobiliario provincial, el inmobiliario rural provincial, ¿pudieron hablar algo? ¿Les dijo algo? No, en ese tema no lo tocamos. Tocamos la cuestión, sobre todo, de la cuestión de infraestructura, la energía renovable, la posibilidad del financiamiento del productor, de ver las cuestiones de los recursos que la provincia dispone para poder eso volcarlo a la productividad. Sabemos que es sumamente necesario para el desarrollo de la provincia, en el cual la diversidad, en la cual nuestra provincia está inmersa, en la que la mayoría de nuestros productores también están en ella, es sumamente necesario, y en ese punto, viendo todas las cuestiones, también hablando de lo que son los seguros multirriesgo, hablar de todas estas cuestiones que también nos trae el cambio climático, que hay que empezar a evaluarlo, no solamente evaluarlo, sino también empezar a accionarlo sobre esas cuestiones. Pasó esta semana en donde los incendios en la zona norte de la provincia se llevaron puestas más de 7.000 hectáreas citrícolas y forestales, en la cual para ese tipo de producción, que sin duda una planta que va a estar durante mucho tiempo produciendo, no se hace de hoy para mañana, y estos productores van a estar con sus quintas afectadas mucho tiempo, y bueno, creo que en esas cuestiones coincidimos plenamente en que tenemos que encontrarle las soluciones necesarias a lo largo del tiempo para que queden acentuadas. Sin duda es muy complejo hablar cuando quienes toman las decisiones en el país te dicen que son los principales enemigos del Estado, hablando en la cuestión nacional, y para nosotros el Estado está en todos los aspectos. Está en el desarrollo de tecnología, como lo ve el INTA, está en el cuidado de los procesos sanitarios, como lo ve el SENASA. Eso también es del Estado. El Estado también está a cargo de la cuestión de la logística y la conectividad tan necesaria para la producción, y sin duda esas cuestiones desde la entidad las vamos a defender siempre, porque entendemos que son los organismos necesarios para que nuestra producción llegue no solamente a las góndolas de nuestro país, sino al mundo entero. Sin duda está dentro de la agenda para volver a retomar el trabajo del año pasado y poder empezar a trabajar en la ley de ordenamiento para que realmente pueda llegar a servir. Sabemos que desde el gobierno provincial están haciendo la visibilización del proyecto de ley. Hace poco tiempo estuvo acá el ministro presentando con los responsables que hicieron el proyecto,
cuáles son las cuestiones que afectan o ven involucrada la cuestión productiva, digamos, un proyecto que va mucho más allá de la cuestión productiva, sino también que va a una provincia ordenada, valga la redundancia, y en ese sentido le hemos vuelto a pedir retomar ese trabajo y que realmente pueda ser tratado donde debe. Ahora, para los dos o cualquiera, uno tiene la sensación de que el sector agropecuario, que los productores agropecuarios, independientemente de la escala, votaron mayoritariamente al presidente Milei en el 2023. Ha pasado más de un año, muchas promesas no se han cumplido, quizá también haya de parte de todos los ciudadanos ansiedades para que se concreten en políticas que redunden en el día a día de la gente. El productor, ese productor que apoyó al presidente Milei, ustedes que tienen contacto permanente con las bases, ¿lo sigue bancando? ¿Lo empieza a cuestionar? ¿Está desilusionado? ¿Lo puede llegar a votar ahora en las legislativas? ¿Cómo ven ese panorama? Esa cuestión, digamos, nosotros de las entidades tenemos la responsabilidad de manifestar lo que al productor le pasa, de lo que vive y generar las propuestas para poder llevar adelante, por lo menos en la misión que cada vez que nos sentamos en una reunión, en una silla, es tratar de mejorar la vida del productor, para eso vinimos acá. Esa cuestión en donde por distintas, no sé, tal vez cuestiones de formulaciones mediáticas y discursivas, hacen de que cuando uno marca los errores, nuestro país, que es tan fanatizado, o estás de un lado o estás del otro. Y creo que es un proceso en el cual la sociedad debe madurar, en donde las cosas, más allá de quién hayamos votado mayoritariamente o cómo hayamos pensado en su momento, no nos genera de que porque lo votamos tenemos que aguantarnos que todo se explote por los aires. Nosotros tenemos la responsabilidad de marcar las cosas que están mal, de generar las propuestas necesarias para que mejoren a quienes nosotros representamos y no nos ata una cuestión política. Y entrar en estas cuestiones en donde si uno por ahí critica, está a favor de lo que pasó antes, y creo que estamos muy lejos de esas cosas, por lo menos en mi caso, en el cual es sumamente necesario hacer ese proceso de maduración que decía al principio. Creo que como sociedad nos debemos a esa cuestión y creo que cada cual es dueño de votar a quien le parezca o quien haya sido el menos peor. Bien, llegamos al final de la edición más de Infofederal. Nos queda mucho material realmente para compartir con todos ustedes. Buen fin de semana. Vamos a ver cómo nos trata el tiempo, el clima. Este programa sale en todo el país, así que bueno, hablamos particularmente de la zona que estamos nosotros, en la región centro, que es lo que más conocemos. Pero bueno, el clima seguramente va a ser variable en distintas zonas, ¿no? Uno imagina. Seguro que sí, Fabián. Bueno, les agradecemos a todos ustedes ahí del otro lado por acompañarnos en una nueva semana aquí en la pantalla de Telemax. Quédense ahí, disfruten de toda la programación que hay. Nosotros nos despedimos hasta el lunes tempranito a las 8 de la mañana para hacer nuevamente Info Federal. Que disfruten mucho el fin de semana.